Buenas y bendecida tarde, mis queridos hermanos y amigos. Este es su hermano, mi amigo Horacio Fernández. Le damos la cordialmente bienvenida a todos los que están en las redes sociales. Le pido al Dios Todopoderoso que los siga bendiciendo grandemente, con mucha salud, mucha fortaleza, mucha paz y amor. Vamos a continuar con la enseñanza de la palabra de Dios. En el último video estuve hablando acerca de la salvación del alma. Y en este voy a hablar acerca del arrepentimiento. Antes de dar un pequeño repaso, vamos a ir en oración delante de nuestro Dios Padre Celestial. Padre Santo, Padre bueno, venimos delante de tu presencia en el nombre dulce de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Venimos, Señor, a darte toda tu gloria, toda tu honra, porque solo tú eres Dios. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de poder enseñar tu palabra por medio de las redes sociales, Señor. Te pedimos que tú permitas a tu Santo Espíritu que nos dé el discernimiento, la sabiduría para entender tu palabra, la cual va a ser enseñada. Permite que esta palabra nos sea de edificación para nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Te adoramos, Jesús. Te damos gracias, Señor Jesús, por la salvación de nuestras almas. Gracias, Señor, por tomar mi lugar en la cruz de Calvario y porque ahora, por esa salvación de mi alma, no voy a tener que pasar por la ira de Dios. Qué gran bendición, mis hermanos, tener esa salvación tan grande de nuestras almas. Amigos que me escuchan en las redes sociales, si tú no quieres pasar por la ira de Dios, este es el momento de arrepentirte de tu pecado y aceptar a Jesucristo, el cual es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Eso está en Juan 14:6, lo puede leer. Él es la única salvación porque Él lo hizo todo en la cruz de Calvario. Él lo hizo por mí y lo hizo por ti. Así que, mis hermanos, vamos a empezar con la enseñanza acerca del arrepentimiento. Como le dije en el video anterior, estuve hablando acerca de la salvación del alma y voy a dar un pequeño repaso acerca de la salvación del alma. La salvación del alma necesita tres experiencias para que esa salvación sea completa en nuestra vida. Primeramente, usted necesita ser justificado. Segundo, necesita ser renovado. Y tercero, santificado. Una vez usted tiene esas tres experiencias, usted va a tener la salvación de su alma. Venimos a ser justificados por la sangre de Cristo. Venimos a ser renovados por el Espíritu Santo de Dios y santificados para ser apartados para Dios, para servirle en su iglesia y servirle, hacer los trabajos aquí en la tierra para el reino de Dios. Dicho esto, voy a empezar a hablar acerca del arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no hay salvación. Eso está claramente entendido. El arrepentimiento se puede definir en la siguiente manera. Podemos decir como, por ejemplo, un dolor verdadero por el pecado en el alma, acompañado de un sincero esfuerzo de dejar de pecar, o dolor de carácter piadoso por el pecado, la convicción de culpabilidad producida por la aplicación de la ley divina al corazón por el Espíritu Santo. Y por último, sentir tanto dolor que uno deja de pecar. Mencionando todas estas definiciones, podemos definir qué significa arrepentimiento. Verdaderamente, mis hermanos, si verdaderamente, valga la redundancia, no arrepentimos, tiene que ser de sinceridad. Si usted no se arrepiente sinceramente, usted no va a poder ser justificado, renovado y santificado. En otras palabras, es necesario arrepentirse de corazón para que estas tres experiencias sucedan en su vida, y entonces usted empieza a tener la salvación de su alma, porque esto es un proceso que el ser humano empieza a tener en su vida. El creyente se arrepienta y, como le dije, viene a ser justificado con la sangre de Cristo. Después el Espíritu Santo empieza a regenerar esa alma y al mismo tiempo empieza a santificarlo para que usted vaya a ser apartado para servirle a nuestro Dios Santo.
Bendito sea el nombre del Señor. En la Biblia constituye tres elementos del arrepentimiento. La palabra de Dios dice que está el arrepentimiento intelectual, el emocional y el práctico. Voy a ilustrarlo de una forma físicamente, estos tres elementos, el intelectual, el emocional y el práctico, para que de esa forma podamos tener un mejor entendimiento acerca de estos tres elementos que tiene el arrepentimiento. Por ejemplo, un pasajero que tomó un autobús, vamos a decir que iba para otro estado, y vino y se dio cuenta de que al descubrir que no cogió que se equivocó del autobús, ese conocimiento, al darse cuenta, viene siendo el elemento intelectual. Podemos decir intelectual mediante el cual la persona comprende al descubrir que se ha equivocado de su autobús. Entonces, perturbado, el pasajero le produce disgusto o tal vez temor. Eso ilustra el lado emocional del arrepentimiento. Y cuando se da cuenta, porque le causa acusación de que se equivocó a sí mismo. Y enseguida que tiene la oportunidad, se baja del autobús y toma el autobús correcto. Esta acción es la ilustración del arrepentimiento práctico. Ahora yo les voy a darle otro ejemplo, pero en lo espiritual. Ahora ilustremos el elemento intelectual de una persona, óigame bien, el intelectual, de una persona que comprende que la predicación de la palabra y que esa persona no está en buena relación con Dios, que no ha ajustado su cuenta con el Señor, esto le produce a esa persona tristeza y quizá hasta temor y dolor sincero por haber ofendido a Dios. Esto significa el intelectual. En 2 de Corintios podemos leer que dice 7:10. En 2 Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Eso ilustra el lado emocional del arrepentimiento. Cuando la persona se da cuenta que ha ofendido al Señor Jesús y a Dios Padre. Cuando la persona entiende que tiene que darle por completo las espaldas al pecado y tomar la dirección hacia Dios, esto ilustra el aspecto práctico del arrepentimiento. En otras palabras, una vez usted se da cuenta que no puede seguir pecando, pues usted busca una reparación, usted busca otra forma para no volver a actuar de esa manera. Entonces ya usted está haciendo el tipo del arrepentimiento práctico. En el vocablo griego, la palabra arrepentimiento significa literalmente un cambio mental o de propósito. O sea que cuando usted se arrepiente, usted cambia su mente o cambia su propósito de no seguir viviendo en el pecado. Usted es cambiado completamente para no seguir pecando. Eso es lo que significa arrepentimiento en el vocablo griego. Por ejemplo, el pecador, convencido de su pecado, se propone corregir su conducta y volverse a Dios. El resultado práctico es que produce fruto de arrepentimiento, fruto digno de arrepentimiento, como lo dice Mateo 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. El hombre por medio del arrepentimiento hace honor a la ley, así como por medio de la fe hace honor al evangelio. De manera que el hombre que en verdad se arrepienta está dando un digno fruto de arrepentimiento y da honor a la ley. Y por medio de la fe, cuando se arrepiente, le da honor al evangelio de Jesucristo. Pregunta que hago: ¿de qué manera el hombre hace honor a la ley
medio del arrepentimiento? La respuesta es cuando rectifica que es un pecador arrepentido y lamenta haberse apartado del santo mandamiento y de haber contaminado personalmente como lo revela la ley. En la confesión reconoce la justicia de la sentencia y al enmendar su conducta se aparta del pecado y realiza todas las reparaciones posibles y necesarias según sean las circunstancias. ¿De qué manera el Espíritu Santo le ayuda a una persona a arrepentirse? Mediante la aplicación de la palabra en la conciencia. En otras palabras, el Espíritu Santo le va a redarguir a usted cuando usted comete un pecado o cuando usted no está viviendo como es debido de vivir en santidad, de vivir fuera del pecado. El Espíritu Santo lo va a hacer sentir mal por medio de su conciencia, influyendo en el corazón y fortaleciendo la voluntad y la determinación de apartarse del pecado. O sea que eso es otro trabajo que tiene el Espíritu Santo, de enseñarnos cuando nosotros estamos caminando erróneamente, cuando nosotros nos apartamos del camino correcto. El Espíritu Santo nos va por medio de la conciencia nos va a hablar. Y de esa forma nosotros tenemos que reconocer que no estamos caminando correctamente y volver nuevamente a caminar por la senda correcta. Es necesario que la persona entienda que si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Porque sin arrepentimiento no puede haber salvación. En otras palabras, usted, amigo que me escucha, tiene que arrepentirse de corazón. Usted tiene que, una vez se arrepiente, apartarse de no seguir viviendo la vieja vida y entonces darle la oportunidad al Espíritu Santo de Dios a que lo ayude a vivir la nueva vida. Bendito sea el nombre del Señor. Porque el pecado es la barrera entre Dios y el hombre. El pecado viene siendo como el velo que fue rajado, el cual dividía el lugar santísimo en el tabernáculo. Estoy hablando del tiempo del pueblo judío, de los israelíes en el Viejo Testamento, donde estaba la presencia de Dios Santo y solamente a través del sumo sacerdote ellos se podían arrepentir. Y el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año. Pero, escuche bien, ahora que Cristo murió en la cruz de Calvario, nos dio esa libertad, nos dio ese privilegio a nosotros los hermanos, los hijos de Dios. Ahora, amigos que me escuchan, tú puedes tener ese mismo privilegio si tú te arrepientes. Ahora nosotros podemos venir libremente delante de la presencia de Dios sin tener que esperar que un sacerdote, un sumo sacerdote, venga una vez al año, porque ya nuestro Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote y ya lo hizo con una sola ofrenda en el Calvario. Ya nosotros podemos tener esa libertad de venir delante de la presencia del Dios Padre en el nombre de Jesús y tener esa comunión y tener esa intimidad con nuestro Dios Padre y hablar con Él libremente, sin ninguna que otra persona tenga que interceder por nosotros. Esa es una bendición grandiosa de la salvación de nuestras almas, porque una vez usted es salvo, usted tiene ese privilegio de poder venir delante de la presencia de Dios en el nombre de Jesús. Entonces Jesucristo, al condenar el pecado en la cruz de Calvario, ya esa división que había entre Dios y el hombre fue quitada por la expiación con la sangre de Cristo derramada en el sacrificio de la cruz de Calvario. Por ese sacrificio solamente tenemos esa libertad de nosotros poder venir delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Entonces, amigo que me escucha, si tú te arrepientes de tu pecado, tú vas y aceptas a Jesucristo, tú vas a tener esa misma libertad de poder venir delante de la presencia en el nombre de Jesús, lo cual antes no podían el pueblo de Dios. Tenía que hacer por medio de un sumo sacerdote una vez al año y hacer sacrificio de animales. Pero ya Jesucristo lo hizo por nosotros, por ti y por mí, como lo dije al principio. Él tomó mi lugar en la cruz de Calvario, tomó el lugar tuyo en la cruz de Calvario.
por ese amor ágape que Dios tiene hacia cada uno de nosotros, como lo dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que, amigo, una vez tú crees en Jesucristo, tú vas a venir a ser salvo y vas a venir a pertenecer a la familia de Dios y vas a vivir eternamente con nuestro Dios Santo y nuestro Señor Salvador. Bendito sea el nombre del Señor, porque ya Él rasgó el velo que había entre el hombre y Dios. Simplemente arrepiéntete de tus pecados y todos tus pecados serán perdonados. Escucha como dice en Romanos 10:8, y voy a leer. Bendito sea el nombre del Señor. Romanos 10, versículo 8 al 10 dice: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca, oye bien mi amigo que me escucha en las redes sociales, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Simplemente tú haces esa oración y tú lo crees en tu corazón y tú serás salvo. Lo dice la palabra de Dios claramente aquí en Romanos 10:9. Y dice el 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Confiesa que Jesucristo es tu Señor Salvador y tú serás salvo. Así que, mi amigo que me escucha, no pierda la oportunidad. Este es el momento que Dios te está llamando. Arrepiéntete, porque Cristo viene pronto. Mira cómo está la situación en el mundo. Mira cómo está la economía. Mira cómo está pasando lo que está pasando con los bancos. Estos son señales de que ya Cristo viene a buscar a su iglesia. Y si tú no quieres pasar por la ira de Dios, y no te lo estoy diciendo para meterte miedo, no, te lo estoy diciendo porque la palabra de Dios lo dice muy claramente, que todo aquel que rechazara y que le diera la espalda al sacrificio de Jesucristo va a pasar por la ira de Dios. Tú no quieres pasar por la ira de Dios, y mira que va a ser tremendo, porque va a ser cosas que nunca ha pasado en la tierra ni pasarán jamás. Lo terrible que va a ser la ira de Dios. Así que, mi amigo que me escucha, arrepiéntete y busca a Jesucristo, que es el único que da la salvación. Hermano que me escucha, vamos a esforzarnos, vamos a seguir escudriñando la palabra, vamos a seguir buscando de la presencia de nuestro Dios Santo, vamos a seguir orando unos por los otros, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades y gobernadores de las tinieblas. Nosotros no podemos pelear unos con otros. Estamos peleando contra las tinieblas del enemigo. Estamos peleando contra el enemigo de las almas. Y nosotros, como creyentes que somos, tenemos que prepararnos y pararnos firmemente, porque el Señor nos ha dado la autoridad. El Señor nos dio ya la autoridad de que nosotros podemos derrumbar murallas satánicas en el nombre poderoso de Jesús. Hablemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Este es el momento que hemos sido llamados. Estamos viviendo en tiempos finales. En el nombre de Jesús, yo te pido, hermano, que me escuche, que nos esforcemos y que llevemos la palabra de Dios. Simplemente habla la palabra, porque Cristo necesita obrero. Estamos necesitando obrero en estos momentos. La iglesia de Jesucristo tiene que levantarse como un poderoso gigante a llevar el mensaje de salvación, porque las almas se están perdiendo por falta de conocimiento. Yo le continúo bendiciendo grandemente, mis queridos hermanos y amigos. Este es su hermano y amigo Horacio Fernández. Será hasta la próxima. Muchas bendiciones.